Día para todos, amanecer con nuestro Padre, amanecer con Dios. Los tiempos del fin, temas que dividen, temas que atemorizan, temas que sacuden. Hablar de los tiempos del fin, hablar del Apocalipsis, hablar de la segunda venida de Jesús, hablar del rapto, hablar de las señales del fin, hablar del reino. Esos son temas que traen división a la iglesia, esos son temas que dividen a la iglesia. Esos son temas, esos son vacas sagradas que aquellos que se atreven a tocarlas, bueno, van a ser juzgados, criticados, acusados, lo que sea, ¿no? Pero hay que hablarlo desde la palabra, hay que hablarlo no desde las doctrinas, no desde las teologías. Las teologías yo creo que son importantes hasta cierto punto, pero cuando van a encerrar la revelación, la teología deja de tener poder. La teología viene de la raíz, de la rama de la filosofía. La teología viene de la filosofía. La hermenéutica viene de la filosofía griega, del dios Hermes, que era el dios, el mensajero de los secretos, ese dios que revelaba secretos. Hermes, entonces la hermenéutica viene de allí. La filosofía fue usada por Platón, la filosofía, la teología fue usada por Platón, fue usada por Aristóteles. Entonces no podemos nosotros tomar esas ramas, esas raíces para hablar del reino, para hablar de la palabra de Dios. La hermenéutica viene de Hermes y la escatología, uno de los términos de la palabra escatología es el descubrimiento de excrementos o el estudio de excrementos. Entonces son ramas que se enfocaron en otro lugar, lo habla la psicología, lo habla hay teología judicial, hay teología psicológica, hay teología científica y hay teología bíblica. Es lo mismo, es la misma vaina, la misma rama, pero pues les dio por meter eso a la palabra de Dios. El hombre tratando de entender la palabra de Dios desde un estudio humano. Esa es la teología en mi definición. Porque la teología, que es la filosofía, viene desde la razón, de que el hombre razonara y tratara de interpretar a Dios desde la razón. Vamos a interpretar a Dios desde la razón, vamos a interpretar a Dios desde el plano natural, vamos a estudiar a Dios, estudiemos a Dios, y lo llaman teología, y lo llaman hermenéutica y escatología. Y eso ha traído mucha confusión hasta el día de hoy, porque el mensaje que han predicado desde ese campo es un mensaje histórico, es un mensaje que ha encerrado a la iglesia y es un mensaje que ha confundido a la iglesia. Bien, el Señor en estos tiempos está trayendo luz, está trayendo revelación. La mejor manera de entender a Dios y de interpretar a Dios es a través del Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo no te revela a Dios, nunca lo vas a conocer. Hay una pregunta, ¿es posible entonces conocer a Dios? ¿Es posible entonces conocer la mente de Dios? En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo, los primeros capítulos, habla el apóstol Pablo que sí es posible. Que cuando una persona tiene el Espíritu, esa persona puede tener la mente de Cristo. Y como tenemos la mente de Cristo, sabemos que Cristo conoce al Padre. Entonces por medio de Cristo el Padre nos va a dar a entender, a conocer. Jeremías dijo, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y también habla la Biblia de que cosa que ojo no, que oído no oyó, que ojo no vio, que no ha subido a corazón humano, es lo que Dios tiene reservado para que lo aman. Entonces hay misterios que están siendo revelados, pero que no pueden ser revelados desde la letra. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces yo no estoy en contra de que alguien tenga teología, de que alguien estudie, pero yo estoy en contra de que tratemos de interpretar a Dios, de que tratemos de entender los últimos tiempos desde estas ramas, porque son filosóficas, razonan. Por eso cuando tú no tienes el Espíritu, cuando tú no tienes el Espíritu profético, el discernimiento, entonces te vas a confundir y vas a confundir a los demás. Y tenemos una iglesia confundida. Una iglesia que está esperando una aparición de Jesús de la forma incorrecta. Una iglesia que está esperando la salida de esta tierra. Una iglesia que está esperando que el fin venga y acabe a los malos y ellos estarán gozando en el cielo. Una iglesia incorrectamente educada. Un mensaje real, que es la segunda venida, pero un momento donde la iglesia no va a estar ubicada porque ha perdido de conexión, ha perdido completamente la conexión. Entonces yo quiero que en esta mañana sigamos conectados con lo que Dios está hablando y sigamos conectados con lo que el Señor nos ha venido ministrando. Veíamos en orden versículo por versículo las 4 fases que el Señor Jesús nos habló, las 4 fases en las que el Señor nos ha ministrado. Entonces quiero que entendamos lo siguiente. De los versículos 40 las cosas cambian, porque en el versículo 40 el Señor habla del momento en que una persona va a ser tomada y la otra va a ser dejada. Pero lo bueno de esto es que esto está ocurriendo después, mucho después de que el Señor ya vino. Dice,
en aquel momento, dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Luego dice la escritura que dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Manténganse ustedes despiertos porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso ustedes, la iglesia, el pueblo de Dios, estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Uno será tomado, el otro será dejado. Ahí no habla de que uno va a ser levantado, de que uno va a ser llevado, de que uno va a ser sacado, de que uno va a ser extraído. No utiliza esa palabra. Dice, uno será tomado y otro será dejado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Déjeme devolverme un momento atrás, por favor. Dice, entonces mandará a sus ángeles, versículo 31, para que reúna a sus escogidos, a sus escogidos. Entonces él va a coger, los ángeles van a mirar la gente, cuáles son los escogidos del Señor. Amén, pueden haber dos personas ahí. Uno es escogido porque se mantuvo fiel, uno está ahí, listo, el otro está con él, pero son separados. Entonces uno va a ser traído de donde quiera que esté ubicado, desde el punto cardinal que esté ubicado, va a ser traído por el ángel y va a ser puesto delante del Señor, que está en la gloria, en la nube, es decir, en el resplandor de su gloria, cubierto por esa majestad. Va a ser traído porque va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Apocalipsis capítulo 21 y 22 declara que cuando el Señor venga, viene con la gran ciudad celestial, y cuando la ciudad se establezca, dice que dentro de la ciudad solo estarán los santos y los justos. Fuera de la ciudad estarán, usa el término, los perros, dice así la Biblia, ¿no? Y habla también de ciertas personas que cometieron pecado, dice, ellos quedarán fuera. Se da cuenta, uno será tomado y el otro será dejado. Uno estará dentro de la ciudad, el otro estará fuera de la ciudad. Uno entrará a la ciudad con Jesús, otro no puede entrar. Estos versículos usted los encuentra por toda la Biblia, en todas las parábolas. Cuando el Señor habla de los talentos, hace la misma referencia que estamos enseñando esta mañana. Mateo 24 dice, vino el Señor, le entregó talentos. El uno, el uno otro, el otro otro. Vino el Señor y al que había multiplicado mucho más, ¿sí? le dio mucho más y le dijo, bienvenido, entra al gozo de tu Señor. Note que habían tres personas en esa parábola, tres personas con los mismos talentos, las mismas capacidades, los mismos dones. Cuando Él viene y ve al que multiplica, al que trabajó, al que veló, al que fue fiel, lo llama siervo fiel, siervo fiel. Ven y entra al gozo de tu Señor. Lo entra al gozo de Él, a su ciudad. Pero luego al siervo infiel, al que no multiplicó sino que enterró su talento, le dice siervo infiel y lo saca y dice, sáquenlo y échenlo fuera. Échenlo fuera, son los términos que usa, donde hay el llanto y el crujir de dientes. Sáquenlo. ¿Sáquenlo de dónde? Él está haciendo referencia a la ciudad que ya se va a establecer. Sáquenlo de la ciudad y bienvenido siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Lo mismo habla la Biblia cuando menciona que en aquel tiempo separará a los corderos de los otros, y entonces a los corderos entrarán y los otros se quedarán fuera, y llamará a todo el mundo y serán juzgados. Esto es lo que hay que entender, esto es lo que la palabra de Dios está diciendo. Aquí no necesitamos escatología, aquí no necesitamos teología, aquí no necesitamos dogmas, aquí no necesitamos estudios, aquí no necesitamos libros, aquí no necesitamos compendios, diccionarios bíblicos, aquí no necesitamos comentarios de uno, comentarios del otro. Aquí no necesitamos Biblias con estudios bíblicos. Aquí no necesitamos ni siquiera la rama judía, ni siquiera la rama griega. Aquí no necesitamos nada de eso, porque aquí la palabra está siendo clara. La palabra está siendo clara. En el momento en que uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado, sucede en el versículo 40. ¿Por qué entonces, si está escrito de esa manera, por qué entonces tomaron estos versículos y los metieron mucho antes? Es como si alguien hubiera tomado el versículo 40 y lo hubiese ubicado, venga, déjame decir dónde lo hubiera ubicado, y es como lo hubiera ubicado en el versículo 15.
Versículo 14, y será predicado el evangelio del reino de todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y es como si hubieran metido ahí el versículo 40, 41 y 42, que dice que el uno será tomado y el otro será dejado. Y ahí se habló de rapto, pero no es así. No es así, porque el versículo 14 habla una cosa, del 15 al 28 habla otra cosa, pero hasta el versículo 40 se habla de esto, de tomar a uno, separarlo del otro, uno entrará a la ciudad y el otro se quedará fuera. Entonces yo creo que es suficiente, yo no voy a ahondar, así que yo creo que el que tiene oídos oiga, y el que escucha pues entienda, ¿verdad? Y el que tiene el Espíritu de Dios que lo reciba, y el que está santo santifíquese más, y el que quiera juzgar que juzgue, y el que quiera criticar que critique, el que quiera señalar que lo haga, y el que quiera condenarnos pues que nos condenes, amén. Pero pues nosotros ya estamos siendo aquí lo más claro por la palabra de Dios. Tengo solamente la Escritura, no estoy citando, sino solamente la Escritura. No necesitamos nada más. La Biblia es clara, la Biblia no necesita interpretación. Cuando tú intentas interpretar la Biblia, estás usando la razón. Dice la palabra que es por inspiración divina, por inspiración del Espíritu, que la Biblia tiene que ser revelada, por revelación, no por interpretación. Ok, voy adelantando. Dice Mateo 24, 29, después de estas cosas, ese versículo es clave. Después de estas cosas, la pregunta es: ¿de cuáles cosas? Después de cuáles cosas. Y aquí es donde quiero que se centre la atención a este tema. ¿Por qué razón? Porque Jesús declara que después de que ocurran todas las cosas profetizadas, del versículo 4 al 28, es cuando Él vendrá, después de todas esas cosas. Por lo tanto, iglesia, las personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo, por lo tanto, estas palabras dichas por Jesús, después de estas cosas, mencionan el hecho que la iglesia va a estar presente atravesando todo el proceso de la gran tribulación. Amén. El versículo 31 dice, y tengamos en cuenta este punto, porque es importante, del versículo 31. Y enviará a sus ángeles, vuelvo y repito, con gran sonido a sus escogidos recogerá de los 4 puntos. Pero en el versículo 36 se habla de que no se sabe la fecha ni la hora de qué y la fecha de qué. La hora de la segunda venida de Jesús. Podemos saber la fecha del fin, es decir, una hora o una fecha del fin del mundo, no, pero por la señal de que será predicado el evangelio del reino, cuando el reino se predique, podremos entonces saber que ya está cerca el Señor. Por las señales de tribulación y todo esto, podemos entender que ya está cerca el Señor. Cuando el sol oscurezca y la luna deje de dar su resplandor, podemos entender que el Señor va a aparecer. Y cuando el Señor aparezca, tomará uno y sacará uno y se quedará con uno. ¿Dónde, pastor? Aquí en la tierra. ¿Dónde podemos probar? Apocalipsis 5:10. Y viviremos con Él y reinaremos con Él en la tierra. Apocalipsis 22. Y la gran ciudad, la celestial, descendió. Y Dios fue el Dios de todo ese pueblo, y la luz de Dios nos alumbraba, y nosotros somos el pueblo de Él, y los malos, los inicuos se quedarán afuera, no entrarán, y allá será el crujir de dientes, el lloro y el lamento. Ya no hay oportunidad. Los demás estaremos aquí en la tierra, dentro de la gran ciudad, la celestial, que desciende del cielo, según Apocalipsis. Entonces, quiero que entendamos esto. Entonces, para ir cerrando, Jesús nos enseña que sí podemos identificar el tiempo del fin del mundo. Solo el tiempo, no la fecha, el tiempo. También nos enseña que sí podemos identificar por la señal el tiempo definitivo del fin. Pero también nos enseña que todas las señales apuntan no hacia el fin del mundo, sino hacia el fin de todas las cosas, que es la segunda venida de Jesús. Sin embargo, una sola señal que va a ser movida en el cielo, esa es la señal de la segunda venida. Entonces tenemos, para cerrar, los 4 eventos que mencionamos hasta hoy, los cuales no voy a mencionar más, son los siguientes. Número 1, primera fase, las señales del fin. ¿Dónde encontramos eso? Las señales del fin. Vuelvo y me devuelvo. Las encontramos del versículo 4 al 13 de Mateo 24. Número 2, dentro de ese fin, lo encontramos la señal del fin. Número 2, la señal del fin, en el versículo 14 de Mateo 24. Número 3, proceso gran tribulación, fase 3, dentro de ese fin. Lo encontramos del 15 al 28. Y fase número 4, la segunda venida de nuestro Señor, lo encontramos en Mateo 24, del 29 al 49. Esas son las 4 fases. ¿En qué tiempo estamos? Quiero cerrar ahí. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo de la predicación del reino. Hasta que acepten el mensaje del reino, vendrá el fin. Después del fin, la segunda
venida de Jesús. El Señor les bendiga.